Bueno, buenas tardes Eh, otra vez. sí, Federico va. buenas tardes. Sí, no, es breve. La idea es, primero que nada, me gustaría saber si está presente Lila del Carmen Salazar. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Se puede compartir pantalla? Sí, sí. Sí. Bueno, a ver. ¿Dónde está? Bueno, esta compañera, si alguien la conoce, Lila del Carmen Salazar, tiene que reenviar el trabajo porque envió el PDF vacío y debe estar convencida que lo envió. Yo le escribí a ella y no me ha contestado. O sea, mandó el PDF, tuvo la intención, pero lo envió vacío. ¿Se entiende? Así que si alguien la conoce, a Lila del Carmen, por favor. Bueno, Mirá, Fede, ahora se está por unir, justo. Ah, acá está Lila. Me Mirá ahí. decís ahí en persona. Sí, a ver, justo se está uniendo. O ya se unió Lila. Y ahí está por aparecer. a ver, a ver, a ver. Ahí está Lila. Te estábamos esperando, Lila. El profe Fede te quiere dar un mensaje. Hola, buenas tardes. Oh, Perdón. no, está bien. Hola, buenas tardes. ¿Quién es Lila? Acá estoy. Ah, hola. Escúchame, Lila, Hola, ¿sabés profe. que me Sí. mandaste el PDF vacío? Ah, bueno. Me llegó lo más bien, yo te escribí que venía vacío el PDF, te faltó como completar el trabajo, por ahí lo pegaste mal. Bueno, Así que envíalo al aula nomás porque está abierta como para que este, lo corrija. Ah, eso bueno. nada más. Listo. Gracias, ¿Listo? profe. Bueno, y ahora les voy a compartir unas imágenes como para hacer una breve devolución. ¿De ahí lo ven? Todavía no ¿Se ve? aparece, pero ya va a aparecer. Ahí Ahí está, sí. apareció. Ahí está. Bueno, este, como para que amplíen la información, sobre todo en lo que es el marco referencial para ustedes, el tema de la memoria. Esas esculturas que nosotros vimos de Serra, que algunas eligieron ese video, por eso presentó esto, tiene sus orígenes a principios del siglo XX, lo mismo que la obra de Yuyo Noé, que algunas también trabajaron ahí, tienen sus orígenes a principios del siglo XX en lo que fueron las vanguardias del siglo XX, entre 1920, 1915, que es a donde aparecen nuevas miradas al arte. Lo de Serra, que es minimal art o estructuras mínimas o ABC, lo van a encontrar así, minimal art, estructuras mínimas o ABC, tiene sus orígenes en los constructivistas rusos, ¿sí? Que trabajaban justamente estas estructuras. Por momentos eran figurativas, por momentos, como ven acá, no. ¿Sí? Y Naum Gabo es uno de ellos y el otro es Anthony Pefner. ¿Sí? Entonces Serra, como todos los artistas que hacen minimal art, toman desde acá, ¿eh? Desde 1920 estas esculturas, si bien es escultura rusa, pero estos tipos migran a Estados Unidos por cuestiones políticas, de la guerra y demás, y llevan estas propuestas, y en 1960, o como Serra y otros tantos más, hacen las propuestas de arte mínimo. ¿Estamos? Y el otro, para entender la obra de Yuyo Noé, que es una obra más bien informalista. Informalista quiere decir que no tiene una razón de ser, desde el lenguaje formal. Eso es informalismo. Toma justamente las instalaciones de Salvador Dalí como toda la obra surrealista.
El expresionismo abstracto, el surrealismo son automatismos psíquicos, ¿no es cierto? Tomando las teorías de Sigmund Freud, dejaban expresar justamente la parte del inconsciente. Por eso habrán visto que la obra de Suso Noé es muy caótica. Está muy bien los análisis que hicieron todas las compañeras que hicieron la obra, plantea un caos, y es el caos que se nos presenta en los sueños. Cuando soñamos, soñamos así. Podemos soñar cualquier disparate. Entonces, para los artistas del principio del siglo XX, era la realidad. La verdadera realidad está en los sueños. Entonces ahí lo vemos a Salvador Dalí, que se ubica dentro de una de sus instalaciones, y sus famosos relojes derretidos, ¿no? Era eso nada más como para que cada uno amplíe su información. Si quieren ver más sobre al respecto, sobre los análisis que hicieron, bueno, ya tienen. Recuerden, constructivismo ruso, y surrealismo puede ser Miró, puede ser Dalí, puede ser en Argentina, ¿cómo es que se llama, Ana, el surrealista argentino? ¿Te acordás? No se te escucha. Hola. Ahí está, perdón. ¿No es Sur Solar? Sol Sola, ahí está. ¿Quieren ver la obra? Aprobé, profe. No, pues como siempre lo nombrás, por eso lo cité. Sol Solar, Dalí o Joan Miró. Bueno, eso nada más. No sé si tienen alguna pregunta, si no le dejo ya el espacio a mi compañera Ana. Perfecto, gracias, Fede. Primero que la asistencia la vamos a poner en el segundo bloque de trabajo, en el link, para que se cargue directamente en el formulario de Google. Porque hoy estamos trabajando desde un Zoom de los gratuitos, entonces a los 40 minutos esta charla se va a cerrar y lo que hay que hacer es volver a ingresar para el segundo bloque, ¿sí? Así que ahí cargamos la asistencia. Ahora lo que vamos a hacer, digamos, en esta parte que comenzamos con expresión corporal, me pareció que lo más pertinente es empezar por la palabra arte, porque yo estuve muy activa leyendo el foro de presentación, donde todas ustedes pusieron como el modo en el que trabajan, ¿no? Una de las cosas que yo observé es que arte en su mayoría le llaman a las artes visuales. O sea, todos los porotos van para Federico y Fernanda, que son de artes visuales. Y expresión corporal, ¿qué sería? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que yo me pregunto? ¿A qué llamamos arte? O cuando dicen en el jardín, ahora tenemos clase de arte. ¿Qué Y es? lo relacionan con pintar, con hacer alguna manualidad o algo, y en realidad la expresión corporal es arte ¿Y la música? también. También. ¿Vieron que están dejando afuera? Podríamos decir, haciendo, le hacen bullying a los otros, ¿no? Pero bueno, digamos, ¿por qué? Porque se llama, al tener tal compuesto como en el nombre también, artes visuales. Pero las artes visuales tienen que ver con las actividades creadoras del ser humano a lo largo de la historia. Puede haber incluso un artista que uno no lo reconozca como decir, bueno, sí, el arte teatral, el teatro también es arte, la música también es arte. Las artes visuales que componen un gran abanico de cosas, de elementos y de técnicas y de formas que tienen las artes visuales también. Pero digamos, tenemos que ampliar ese espectro de que cuando decimos arte nos referimos a muchas cosas. El que escribe obras literarias también está haciendo arte, ¿sí? Entonces el arte no sería solo el arte literario. Incluso si yo me quiero ampliar más, puede haber, no sé, un artista zapatero que crea zapatos únicos que no tiene nadie más, ¿no? Porque está creando, que sería la palabra crear algo. Y crear sería diferente de repetir en este caso, ¿sí? Vieron que este curso se llama Titanes en el Ring,
proceso creativo, versus copy-paste. Porque copiar y pegar sería repetir, y proceso creativo es arriesgarse a producir alguna actividad que sea nueva, que respete el modo de expresarse de cada ser, de cada individuo. Esto es lo que yo repito siempre, es que cuando trabajamos en arte, ante una consigna, vamos a tener tantas respuestas como personas haya. ¿Sí? No van a haber dos respuestas iguales, porque uno en el arte responde de acuerdo al universo interior que tiene, al contexto en donde vive, a las experiencias que haya tenido en la vida, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. A la propia capacidad también de procesar sus pensamientos, a sus gustos musicales, a sus gustos de ver series, de ver películas, de obras de arte. Entonces, siempre son originales. Por eso, frente a tanta evidencia de que el arte es creador, proponer actividades que consistan en repetir una misma figura, ejercicio, movimiento, que sea igual para todo un grupo, la verdad que no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque el arte es una actividad creadora del ser humano. En sus orígenes tuvo una representación religiosa, porque como trabajamos con metáforas, ¿sí? Con representaciones, ¿sí? Decía, no sé si era Picasso que decía esto, que decía que es una mentira que sirve para decir la verdad, ¿sí? Que el arte es una mentira que sirve para decir la verdad. Pero no me crean mucho que digo Picasso porque yo lo leí, pero la frase sí es. ¿Por qué? Porque yo hago teatro. Lo que sucede en el escenario o en una película, ¿es verdad? ¿Está sucediendo? ¿Está sucediendo? Lo que está en la película, por ejemplo, hay una guerra nuclear, ¿es de verdad o es de mentira? No es de verdad, no, es ficción. Es ficción. Y a lo mejor está mostrando una realidad sobre, no sé, el cambio climático. Que hemos ido hasta tal extremo con el abuso de los recursos de la naturaleza que explotó todo, ¿no? Entonces, es una mentira que sirve para decir la verdad también. Sirve también para embellecer la vida, porque uno decía también otro autor que el arte, por ejemplo, sería en embellecer lo que uno considera como normal. Si yo tengo una mariposa, no le voy a arrancar las alas para, generar una forma, no sé, una zanahoria y las alas, no. Sería embellecer, digamos. Entonces yo puedo agarrar y con otros elementos construir una mariposa que es más bello, pero no destruir el camino inverso. De todos modos, hay grupos artísticos que se han dedicado a demostrar la destrucción para llamar la atención sobre el ser humano. ¿Sí? ¿Eh? Ah, no, estaba hablando ella sola, Gabriela, ¿no es cierto? Ah, no sé qué pasó ahí. Bueno, por ejemplo, mostrar gente, hubo toda una época que rompían cosas en el escenario, que era para demostrar esta brutalidad del ser humano, la brutalidad en la que estaba inmerso el mundo, el maltrato, y llamar la atención, generar una reacción en el espectador, generar como una comunicación, ¿sí? Y tiene varias acepciones, es muy amplio el tema del arte, pero si hay algo que estoy segura que no es la repetición. Entonces el arte no es copy-paste, no es copiar y pegar el arte. El arte es crear. Entonces si yo trabajo, recuerden que en el diseño curricular tenemos ahora un funcionamiento por campos y tenemos 4 disciplinas que pueden funcionar y deberían funcionar entramadas, a veces con una, a veces entre todas, etcétera. Pero, digamos, tengo que poder trabajar desde una labor creadora. Esto supone, digamos, varias cuestiones que deberíamos aprender. Al ser un lenguaje específico, entonces nos pone en la tarea de entender a qué se refiere cuando habla de contenidos en expresión corporal. ¿Qué corno es un contenido de expresión corporal? ¿Sí? Y peor todavía, ¿qué es la expresión corporal? ¿Alguien se anima a decir qué le parece que es la expresión corporal si la tuvieran que definir? Comunicar con el cuerpo, con la corporeidad. Puede ser comunicar con el cuerpo, con la corporeidad, alguna cosa más. Lamentablemente a veces la justicia no actúa con los tiempos que uno quiere, pero
Ah, ¿estaba hablando con otra persona, Jimena? Sí, Es comunicación no verbal, la expresión también. corporal. Y cuando hablamos de comunicación suponemos que hay otros. Si no hay otros, ¿es también expresión corporal o no? En el chat dicen Anaí comunicarse a través del cuerpo. Y si yo no me estoy comunicando, estoy sola en mi casa bailando, por ejemplo, ¿es expresión corporal? Sí, me estoy Es una comunicando forma conmigo de misma. expresarse. ¿Con quién me comunicaría? Conmigo No, es una misma. forma de expresión. También. Es una forma de expresión, Es un eh, lenguaje también. un lenguaje. Esto de comunicar siempre pone como el foco en que hay alguien que mira, por eso yo le hago énfasis también, chicas. Es porque cuando uno dice voy a comunicar, es porque estoy pensando que hay alguien que mira y que yo le tengo que dar un mensaje, casi como un artista de la escena. Pero no necesariamente hace falta que alguien nos mire. Yo puedo trabajar con un grupo sin tener en cuenta de que quiero comunicar algo y no llamo a nadie que los esté mirando. Y esto en general porque, eh, digamos, en las infancias les da mucha vergüenza a veces que los miren. Entonces eso es como todo un trabajo aparte que habría que hacer si quieren que se acostumbren a tener espectadores y que no les dé vergüenza. Pero yo puedo trabajar los contenidos de expresión corporal. Sí, expresión corporal es buscar la expresión propia, encontrar la manera propia de moverse, digamos, de moverse y de expresarse. Puedo comunicar, encuentro un lenguaje corporal que me ayuda a comunicarme, como dijeron. Ahora, cada lenguaje corporal es único, es sui generis, como dicen. Y esto también hay un ejemplo que es cuando yo, por ejemplo, tengo mis grupos de amistades o parientes y los veo caminar desde lejos, ¿no? Y no le veo bien la cara a quién es, pero le veo la forma de caminar y digo, ah, ahí viene Pirula, ¿sí? Porque ya veo, ya sé cómo camina. Y todavía más, si viene caminando con algún énfasis o con algo, digo, hoy está contenta. Ah, no, hoy está enojada. ¿O qué te pasó que venís con esa cara? Y no dijo nada la persona. Sin embargo, yo me estoy comunicando con el lenguaje corporal, ¿sí? Esa sería una expresión corporal que es cotidiana, porque es de nuestro día a día. Para que esto se convierta en arte, entonces empezamos a profundizar y a trabajar con los contenidos. Así como para dar clases, es como hacer como una disección a veces de la planificación y los contenidos, en expresión corporal sucede lo mismo, ¿sí? La incorporación en el diseño curricular de la expresión corporal es nueva, es en este último diseño. Antes no estaba como un lenguaje específico, como lo está la música, como lo está la educación física, como puede estar las matemáticas o las ciencias naturales, ¿sí? Entonces, aparece, y no hay docentes de expresión corporal que den esto. ¿A quién le toca? Acá. Estas caras que vemos me miran. Entonces, como uno mediante la experiencia lo va aprendiendo, porque si bien todos tenemos un cuerpo, que es lo único que necesitaríamos para hacer expresión corporal, nunca hemos trabajado en identificar los contenidos ni en hacer vivencia, a no ser alguno que otro caso que por ahí les guste y hayan asistido a talleres. La expresión corporal está en Argentina desde hace unos 60 años, debe ser más o menos, 60 años. La creadora de la Escuela de Expresión Corporal en Argentina se llamó Patricia Stokoe. ¿Sí? Ella ya falleció, sigue promulgando su legado, además de un montón de gente que ha colaborado en la formación, sigue su hija, que sí está viva y sí sigue dando sus talleres y haciendo difusión, que su hija es Débora Kalmar, con K. Si ustedes ven en el diseño curricular, todas las sugerencias de bibliografía, está lleno de Patricia Stokoes y Débora Kalmar, y entre otros autores que citan, ¿sí? Pero la fundadora de la Escuela de Expresión Corporal fue ella que decía que la expresión corporal debe estar al alcance de todos y que tiene el mismo valor que todos los otros lenguajes artísticos. Solo que al tratarse de expresión corporal y ser una danza, había muchos prejuicios más antes, ¿no? Como que si los varones no podían hacer expresión corporal, o quienes iban, o solo los niños, o que los adultos no podían tampoco estar moviéndose por ahí como monigotes o hacer experimentos en el espacio. ¿Qué es esto? Como que no era serio. Entonces trabajó mucho en desmitificar y en incorporarlo a la currícula, ¿sí?
¿Qué es importante para esto? Que ustedes como docentes puedan vivenciar en algún momento de sus vidas, si fuera regularmente sería mejor, pero estos contenidos, porque no es lo mismo que leerlos y tratar de aplicarlos en la sala, a que ustedes pasen por eso y digan, ah, ya sé de qué se trata. ¿Sí? Es como aprender, no sé, a tocar el violín por unas instrucciones escritas, ¿no? Como en el prospecto de un remedio. Y es muy difícil. No digo que no se pueda, pero se complejiza más eso. Entonces, la vivencia es un lugar que es muy importante. Después hay otra cuestión que tiene que ver con, seguimos con copy-paste y proceso creativo. ¿Qué sería copy-paste en expresión corporal? Porque en artes visuales, ¿sí? Como que ustedes lo nombraron arte suprema de las artes, ¿no? En expresión corporal, ¿qué sería copy-paste? En artes visuales yo miro, ah, qué linda esta técnica de hacer máscaras con no sé qué, con una bolsa. Listo, aplicamos. Pero ¿y en expresión corporal? Entonces, ¿qué aparece cuando uno pone ejercicio de expresión corporal en el Google, en el buscador? La cosa suprema, la actividad suprema que aparece es la canción mimada, ¿sí? Que son todas esas canciones que nos indican qué parte del cuerpo hay que mover. Estoy segura que ustedes tienen un montón en su bagaje de docentes que tienen, que mueven las orejas, que la cola, que abre la boca el cocodrilo, etc. Tienen montones de canciones que traen esa indicación de movimiento. Y la expresión corporal es mucho más allá de eso. No digo que no se deba usar, sino que podemos profundizar también. Por ejemplo, animarme a usar melodías sin letras o con letras que no se entiendan. ¿Para qué? Para no condicionar el movimiento, porque si yo digo levanto un brazo, no queda otra, todos levantamos el brazo. ¿No? ¿Cómo conducir a mover el cuerpo sin estar indicando como si fueran marionetas y que todos tengan que moverse igual? Como en una coreografía a lo mejor de danza clásica. ¿Sí? Bien. ¿Quieren contarme alguna cosa de la canción mimada? ¿Las usan? Sí. Confiesen, es el momento, chicas. Ana, tenés unas preguntas ahí en el chat. A ver, por ejemplo, veamos. La clase de hoy se va a desarrollar, no, está Fernanda, perdón. Ahí está. ¿Por qué tomó tantos años incluirla en el diseño curricular? ¿Antes no se trabajaba o tenía otro nombre? Antes se creía que la expresión corporal era como algo intrínseco al ser humano, porque uno tiene un cuerpo, es un cuerpo y se expresa permanentemente, estamos haciendo cosas con el cuerpo. Esto que es lo cotidiano, ¿sí? Entonces, al ser nueva también en Argentina y estar sistematizada, se tomaba como una actividad como de distracción, como que no era tan importante, ¿no? Y de golpe empezamos a darnos cuenta que, sobre todo en las infancias, lo que prima es la expresión corporal. Primero porque es un eje que atraviesa todo en la infancia, porque se aprende, el aprendizaje es a través de la experiencia. Yo no le tomo una evaluación escrita a un infante para ver si aprendió cuáles son los movimientos ondulados o los movimientos rectos. ¿Sí? Entonces, como que todo se tomaba como natural. Y además no habían docentes de expresión corporal. Después, por ejemplo, después de eso se creó una escuela de expresión corporal, en la cual Patricia Stockoy colaboró activamente para su formación. Entonces empiezan a salir los primeros docentes de expresión corporal. Las primeras formaciones en identificar las técnicas o cómo se trabaja. Por ejemplo, en el caso del teatro, que soy docente de teatro, tampoco estaba incluida en las escuelas del teatro. El único lugar que había era la Escuela de Bellas Artes o la Conrado Villegas, que hay acá un teatro que se llama Conrado Villegas. Y de a poquito se empezó, aparecieron en las escuelas secundarias, hay algunas escuelas primarias privadas que empezaron también a incluir, y ahora habría que ver si esto aparece también en las escuelas primarias, ¿no? Porque es algo que se utiliza también un montón. Pero esa es una de las problemáticas, que es un camino largo, 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 para que además sea como un saber legítimo para ser incluido.
¿sí? Patricia también sintió como en un momento de su vida, ella hacía ballet, era bailarina, que no podía hacer, que todo lo que había para danzar era eso, que era repetir movimientos que alguien más había creado para bailar una coreografía que alguien más había creado también, ¿no? Entonces empezó a investigar con un montón de otros autores, que no sé si los habrán escuchado nombrar, que son Laban, Feldenkrais, Alexander, son todos autores que han investigado el movimiento. Y ella empezó a nutrirse de eso y empezó a generar un movimiento en Argentina. Entonces, no es tan antigua como disciplina, sistematizada, empezó de a poquito, de a poquito, de a poquito. Ahora sí hay más docentes de expresión corporal, un profesor de danzas puede dar expresión corporal, un profesor de arte dramático, de teatro, puede dar expresión corporal, porque son materias que tiene en su formación también. ¿Sí? A ver si hay otra pregunta que no vi. Sí, hay una chica Que fíjate, sí que usaban en cuenta. las iniciaciones con infancias y familias las canciones mimadas. Dice, sí solemos utilizar la expresión corporal en las rondas de inicio para saludarnos así tal cual, como describiste, con canciones que nos indican qué mover o lo que hacer. O elegimos la expresión corporal para alguna efeméride, pero está bueno replantearse, hacerlo en forma cotidiana y planificada. Claro, porque es lo que debería suceder, porque ahora es un lenguaje específico. Está como lenguaje con contenido y todo en el diseño curricular. Entonces, ¿cuál sería la forma de incluirla? Porque es nueva la expresión corporal, ¿sí? Recuerden un paréntesis, que si se corta el Zoom, volvemos a ingresar con el mismo link, ¿sí? Nos quedan 6 minutitos. Yo te respondo Perfecto, cualquier cosa. perfecto. ¿Quieren hacerme alguna otra pregunta acerca de la expresión corporal, el lenguaje, lo que venimos hablando hasta acá, algún aporte? Abran micrófono y hablen nomás, si tienen ganas de hablar, no pasa nada. Si no, continúo. Es muy importante por ejemplo, correrse un poco de la canción mimada, la elección del estímulo musical. Es clave empezar a escuchar canciones, la música clásica, músicas que no se les entienda la letra para no estar condicionando. O por ejemplo, si yo pongo una música que suena actualmente, no sé, un reggaetón, trap, estas cosas que se escuchan ahora, ya hay un movimiento predeterminado, entonces tampoco puedo utilizarla en la sala, porque no va a favorecer la aparición de movimientos nuevos, de movimientos creativos, porque estamos hablando de proceso creativo. Aparece un copy-paste, ¿sí? Medio solapado, porque ya tiene una forma de moverse. Hay una, eso no sé si será, pero yo encontré hace poco, porque no quería la música infantil, digamos, que todas escuchamos, y empecé a buscar en internet y me salieron música de rock internacional, pero sin la letra, era todo Claro, la música. claro. Estaba rock nacional, internacional, había un montón de música, pero sin letra. Sí, es impresionante. Después hay también, por ejemplo, los tambores africanos, hay muchas de esas músicas. La música celta es preciosa para trabajar con las infancias, la música celta. Si buscan, van a encontrar que tienen, los celtas son los que tienen este aparato, ¿cómo se llama? Los escoceses La, que la usan gaita, pollera. ¿Cómo? la gaita. La gaita, Y que van con pollera. es una música del norte de España, de Irlanda, de Escocia y de Inglaterra. Todo eso es la zona celtíbera, ¿no es cierto? Entonces, todos tocan lo mismo. Sí. La música oriental, la música india. Vamos recorriendo el mundo con los estímulos musicales y también tienen que ver con un modo de moverse. Y uno va saliendo de esto de lo predeterminado un poco, corre el eje. Salimos del copy-paste. Es importante, antes que se me corte este tema, que es lo que pasa con la expresión corporal es que muchas veces como docentes nos da miedo porque se trabaja como en un aparente caos, en un desorden. ¿Sí? No están ni en ronda, no están ni sentados en las sillitas, el grupo no está en orden, dirían. Entonces, ¿qué es esto del aparente caos? Es así, se trabaja así, no hay que tenerle miedo a eso, poder tener una mirada amplia como docente sobre el grupo, ¿sí?
y relajarse un poco ahí. No hay un orden, no tienen que estar en fila, no tienen que estar sentados, no pasa nada. El caos da miedo, pero no pasa nada, se los prometo. Y si no me vienen a buscar, yo les acompaño. Bien, yo hice unas fichitas acá para no olvidarme los temas. Otra cosa que me interesa mucho es el uso de objetos. Primero, en expresión corporal no se usan espejos, porque favorece y alimenta la imagen exterior, que es una cosa que incluso actualmente no está bien fomentar, ¿sí? De cómo me veo. Entonces, si yo quito los espejos, los tapo, entonces me obliga a fijarme en mi cuerpo, a tomar como referencia el cuerpo de otra persona, el cuerpo del docente, ¿sí? De otro sujeto. ¿Sí? Espejos no, porque distorsionan esta mirada sobre el cuerpo propio. Eso en expresión corporal. Y después el uso de objetos. Cuando vamos a usar objetos hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo utilizar, por ejemplo, que pueden usar en el jardín, cintas, que estoy segura que las usan, ya sean de tiritas de papel crepe, de cinta, puedo usar telas, puedo usar pelotas. Se va a compartir, dice, en el segundo bloque. A 2 minutos se corta la reunión y nos reconectamos, eso. Entonces ahora cuando volvemos les cuento qué es lo que sucede con los objetos. Utilizan aros, todo lo que utilicen va a tener la misma problemática si no tenemos cuidado. ¿Y ahora qué le queda? Ah, no, estoy bien. Yo como que me aterré que ya se cortaba. Es así, yo voy a trabajar sobre el cuerpo. Se llama expresión corporal. Tomo la tirita con la cinta. ¿Qué hago? La revoleo. Y digo, qué bien, hago redondeles, culebritas, de todo. ¿Qué es lo que se expresa? La cinta, porque el cuerpo, ¿dónde está la expresión del cuerpo? El cuerpo es simplemente alguien que está haciendo como de titiritero, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar esa realidad? No puedo, si yo hago movimiento de cinta, eso se llamaría expresión de la cinta. Si yo digo expresión corporal, tenemos que trabajar con el cuerpo, no con la cinta. ¿Cuál sería la forma de incorporar? Es que yo después de mover la cinta en círculos o en viboritas o en lo que sea, digo, ¿y si mi cuerpo fuera esa cinta, cómo se movería? ¿Sí? Por ejemplo, es una manera de pasar del objeto al cuerpo. A mí me gusta mucho jugar a imaginar que somos, no sé, somos una pelota. ¿Cómo corporizo? Lo tengo que meter en el cuerpo. Tengo que poner esa imagen en el cuerpo. Eso sería trabajar con imágenes. Si yo me imagino que soy una nube, ¿cómo camina la nube? ¿Cómo se mueve la nube? ¿Sí? Ana, estamos a menos de 1 minuto. Para ¡Qué si miedo! no cortamos y Dale. no te va a quedar la idea ahí a la mitad. Y bueno, ahora porque se van pensando. Claro. Cortamos Bueno, y entonces nos conectamos ahora en la segunda parte. Ahí se va vale, a compartir el link de asistencia. Entonces, mientras entran, pueden ir completándolo, ¿sí? Ahí vale. vamos. Bueno. Adiós, nos